A nombre de la Asociación Internacional REMA, el Departamento de Misiones Internacionales y el Colegio Bíblico REMA, agradecemos a Dios por la vida y el ministerio del hermano Carlos Ochoa y por su aporte a la defensa del monoteísmo bíblico, y le damos la bienvenida a nuestro curso sobre la unicidad de Dios con su clase magistral: ¿Es Dios persona o personas? ¿Quién es nuestro hermano Carlos Ochoa? Nuestro hermano Carlos Ochoa es un maestro de la palabra, creador del espacio Evangelio Veraz, que tiene sus distintas plataformas: Facebook, YouTube y por supuesto su blog. El hermano Carlos Ochoa se define católico por voluntad de su madre, eh, evangélico por decisión propia, pero hijo de Dios por voluntad del Padre. El hermano Carlos Ochoa es un hombre que Dios ha usado especialmente en la defensa de la fe. Es un apologista. En sus enseñanzas no busca posesionar dogmas organizacionales, sino la verdad del Evangelio tal y como fue enseñada por Jesús. Sus enseñanzas son un espacio donde la palabra de Dios es el centro, la fe se fortalece y las dudas encuentran claridad. Algo que me llama profundamente la atención en su testimonio, que quizás él tendrá oportunidad de compartir: el hermano Carlos Ochea fue un asistente de pastor en algún tiempo en una iglesia de tendencia trinitaria. Él estuvo por un tiempo apartado de los caminos del Señor, pero cuando el Señor lo trae de regreso y vuelve a sus estudios de la Biblia, él lo testifica y lo dice, lo comienza a leer las Escrituras y ya no tiene los lentes de la Trinidad, sino que en cada una de sus páginas encuentra la revelación de que Dios uno y uno su nombre. Del hermano Carlos Ochoa podemos decir las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo: así que, hermanos, os hago saber que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, no le aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermano Carlos Ochoa, maestro, le damos la cordial bienvenida con esta clase magistral: ¿Es Dios persona o personas? Y este grupo está dispuesto para escuchar la palabra de Dios a través de sus labios. Bienvenido, hermano. Estimado Jairo, primero que todo, muchas gracias. Gracias a todos los participantes, gracias a todas las personas que hacen parte de este grupo Colegio Bíblico Rema. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les agradezco primero que todo la oportunidad que me brindan de estar en este espacio que para mí es un privilegio, es un orgullo poder estar compartiendo con ustedes un poquito de lo que Dios me ha dado en estos cortos años. Como decía mi estimado Jairo, tuve la oportunidad de conocer de Jesucristo de pronto un poco más profundamente hace 26 años atrás. Iba a ser sacerdote católico en mis primeros años juveniles, digámoslo así. Después de los 20 conocí el evangelicalismo. Fui trinitario por un periodo de casi 23 años. Después de los 20 años en adelante, 23 años, fui copastor en iglesias, fui maestro de Biblia en varias iglesias, tuve la oportunidad de enseñar Trinidad, tuve la oportunidad de enseñar escatología bíblica. Y Dios me ha dado el privilegio, como decía mi estimado Jairo, para resumir, ahora en temporada de pandemia, estudiando la palabra de Dios de una manera más consciente, más necesitado, más urgido por la misericordia de Dios, después de haberme apartado de sus caminos, encontrarme con esta verdad del Dios uno y único, donde empecé a ver en cada página del texto bíblico un Dios que es una sola persona, entre comillas, digámoslo así, que eso es lo que vamos a hablar un poco hoy. Y realmente para mí fue un reseteo mental al punto de que nunca escuché o nunca me adoctrinaron pastores unicitarios. Vine a conocer una iglesia unicitaria exactamente hace más o menos 3 meses atrás, después de casi 3 años y medio de ser unicitario, porque Dios me llamó unicitario y me perfilé como unicitario. Empecé a enseñar unicidad a pastores unicitarios sin haber pisado nunca en mi vida una iglesia unicitaria hasta hace más o menos 3 meses atrás que estoy asistiendo a una de ellas. Entonces, le damos gloria al Señor.
Esperemos que este curso sea, o este ratico que vamos a compartir, sea de bendición para cada uno de ustedes, mis estimados. Bueno, no sé si de pronto, antes de, yo ahorita voy a compartir de pronto un poco pantalla, entonces, no sé si de pronto aquí, de pronto esta la podríamos reemplazar y ya en un momentico de pronto se les podría compartir para que nos vamos a introducir en el tema. Como venía hablando con mi estimado hermano Jairo, vamos a dejar de pronto un espacecito, voy a tratar de ser muy conciso porque la verdad soy, mis programas a veces del canal de YouTube a veces duran 2, 3 horas y voy a tratar de ser muy conciso aquí para resumir el tiempo que me asignaron e ir al punto y vamos a dejar un espacito al final para que hagan ustedes las respectivas preguntas. Amén, pastor. Dios, Amén. adelante, Diana, preguntar algo, ¿sí? No, no, está bien, pastor. Ya tiene acceso para Ah, ok. compartir lo que usted guste, pastor. Ah, ok, ok, mi estimado. Entonces aquí permíteme, yo lo subo de una vez. Permítanme, excúsenme, yo abro la plataforma. Es un PowerPoint. Entonces, ¿Dios es persona o Dios es personas? Eso es lo que estamos aquí tratando. Excúsenme, acá yo lo reemplazo. Ah, ok, ya está. A veces la tecnología nos da un poco duro, pero bueno, bendito sea el Señor. Ciencia, pastor, paciencia. Ok, ahí yo creo que ustedes lo pueden estar viendo ahí en pantalla. Bueno, esto, antes de entrar un poquito en este tema. Quiero enseñarles y explicarles que muchas veces nuestra renuencia a posiciones doctrinales distintas a las nuestras nos introducen en grandes confusiones, mis amados. Pues si bien es cierto que en gran parte de nuestras discrepancias con el mundo trinitario son muy notorias, y yo creo que todos las identificamos de forma fácil, también es cierto que muchas de estas discrepancias son innecesarias y hasta cierto punto rayan con el legalismo por el solo hecho de basarnos más en asuntos terminológicos o semánticos. Recuerden muy bien que a veces las discrepancias son por términos, por palabras usadas que a veces no comprendemos o a veces no asimilamos. En mi corto bagaje, mis amados, me he podido percatar de dos faltantes muy importantes a la hora de hacer teología y aún de comprender más a fondo la cristología, que es lo que nos concierne a nosotros. Lo primero es la confusión entre las personas por el mal uso de los términos teológicos y o comprensión de los mismos. Y el segundo es el desconocimiento del aspecto filológico de las escrituras. Entiéndase por filología aquella manifestación de cada cultura en su propia lengua, cómo se expresa, cómo enseña y cómo interpreta algunas de las doctrinas. De forma introductoria, mis amados, deseo dejar claro que uno de los tantos términos que nosotros usamos, por no decir uno de los más principales, no solo usado de manera incorrecta por parte del mundo trinitario, sino entendido de forma incorrecta por el mismo mundo unicitario, es nada más y nada menos que el término persona. Yo creo que nos ha levantado un poquito callo este concepto, este término lo hemos utilizado y lo hemos escuchado muchas veces. Pues el trinitarismo acusa al unicitarismo y a sus seguidores de retrógradas y aún apáticos al estudio y a la academia, mientras que el unicitarismo acusa a los exponentes trinitarios de artesanos filosóficos influenciados más por las corrientes peripatéticas, o sea, seguidoras de filosofías de Aristóteles, que por las mismas escrituras. Y permítanme decirles que en cierto grado cada una de las posturas atina en su acusación. También es cierto que en gran medida ambos están equivocados, pues el término persona en sí mismo no es el problema a la hora de abordar a Dios. De hecho, me parece a mí en lo personal correcto, parezca curioso o sorprendente, tal término se aparece en las Escrituras para referirse a la manifestación de Dios hacia el mismo hombre. Por lo cual dos términos enfrentados y opuestos entre sí por las diferentes corrientes de pensamiento cristianos como son persona y manifestación, pasan a ser complemento el uno del otro. Y mientras unos hablan de Dios como personas manifestadas, otros hablamos de ese mismo Dios como manifestaciones personificadas. El término sí es bíblico y no es inventado por los trinitarios. Eso es lo que tenemos que empezar a romper a veces conceptos de nuestra cabeza para saber cómo abordarlo y para saber cómo dar respuesta ante la exigencia que se nos pide. El término es bíblico, por lo menos terminológicamente hablando. Ya lo que sí nos corresponde aprender y refutar es cuando lo llevamos al campo semántico, o sea, de su explicación y de su uso. Por lo cual no entraremos en esta noche a debatir, mis amados, si persona es adecuado o no para su uso. Lo que sí evidenciaremos es la interpretación o conceptualización que le dan al término de forma errada para sustentar un pluralismo
en Dios. Y también explicaremos cómo sería el uso de forma correcta y bíblica, perdón, al aplicarlo al Dios único. También en este inicio quiero aclarar, mis amados, que si bien es cierto que el término persona, así como esencia, así como sustancia, son términos utilizados dentro de la metafísica, o sea, pertenecen a la filosofía encargada del estudio de la naturaleza del ser y de la realidad, no son enemigos estos términos como tal de la teología, sino por el contrario, son sus aliados. Pero, como acabo de decir previamente, hay que saberlos interpretar a la luz de las escrituras. Aquí yo quiero ver unas diapositivas que enseguida vamos a empezar a explicarlas un poquito. Y aunque vemos aquí el concepto y vamos a entrar a analizar un poco el concepto desde la perspectiva persona en el trinitarismo. Aunque no a la manera del trinitarismo ortodoxo, como el que conocemos hoy en día, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas en un solo, sí, distintas en un solo Dios verdadero. El primero, mis amados, en hacer uso del término persona para marcar una distinción triple en el seno de Dios fue un hombre llamado Quinto Septimio Florente, más conocido por nosotros como Tertuliano, en el siglo III. Si bien es cierto que la palabra prosopon, de donde se traduce la palabra persona para nuestros tiempos, prosopon, griega, empleado por Tertuliano, pues significa persona, no tiene absolutamente nada que ver con el concepto persona que los trinitarios ortodoxos enseñan hoy en día y que nosotros conocemos. Un punto o un término que apunta más a una esfera psicológica, el que enseñan hoy en día, y el cual individualiza a cada una de las personas desde el punto de vista cognitivo. Acá vemos una presentación y dice lo siguiente: Quinto Septimio Florente Tertuliano dice: el misterio de la economía distribuye la unidad en una trinidad. Quiero que empecemos a escuchar un poco esos conceptos y quiero aclararles que este es el conocidísimo padre de la Trinidad, Tertuliano, pero terminológicamente hablando, y aún terminológicamente hablando, no, conceptualmente hablando, esta Trinidad enseñada por Tertuliano es muy diferente, o sea, muy distinta a lo que conocemos hoy en día dentro de la Trinidad ortodoxa. Dice: el misterio de la economía distribuye la unidad de una Trinidad colocando en su orden a las tres personas, y aquí utiliza el término en griego prosopon: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3. Sin embargo, no en condición, decía él, sino en grado, no en sustancia, sino en forma, y lo resalta allí en rojo, no en poder, sino en aspecto, miren el segundo término, aspecto, sin embargo, de una sustancia y de una condición y de un poder, ya que Él es un solo Dios, de quien estos grados, mire lo que está diciendo, estos grados y formas y aspectos son contados bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí estamos viendo algo muy interesante, y es que Tertuliano comienza haciendo uso del término prosopon, me atrevería a decirlo yo, de manera correcta. Pues tal término literalmente en el griego traduciría conocido como máscara, forma, aspecto, enseñado aún por los mismos etruscos siglos antes del mismo Cristo. Entonces, cuando se hablaba de prosopon, se hablaba simplemente de una máscara utilizada, que ahorita lo vamos a ver un poquito, por algunas personas en las obras de teatro. A través de esa máscara pasaba la voz de la persona o el agente principal para ser escuchado. ¿Ok? Vemos aquí esta segunda diapositiva que nos muestra el prosopon, la persona utilizada por Tertuliano. Prosopon designaba en el teatro griego la máscara que utilizaba un actor para interpretar un personaje. Con ella adquiría cierto carácter, un perfil singular frente a los demás actores. Personare, latín, es hacer pasar la voz, tiene la misma connotación griega, un personaje que hace sonar su propia voz a través de la máscara. Entonces aquí es claro que una persona es como decir un personaje desempeñando un papel en un drama, en una situación, en una circunstancia o en algo que se tiene que decir, pero no necesariamente el prosopon o el término utilizado por Tertuliano, que es tomado por los etruscos, se está refiriendo a una persona individual, una persona diferente, una persona distinta, una persona que tiene un centro de autoconciencia distinto al portador de la misma máscara o del mismo prosopon. Simplemente es un medio por el cual el ser individual, la persona real,
O sea, la persona que realmente tiene conciencia transmite su voz, transmite su mensaje por medio, oigan, por medio de esa máscara. Entonces yo creo que allí empezamos a ver un poquito el concepto, cómo difiere desde el conocidísimo, entre comillas, Padre de la Trinidad versus la Trinidad que conocemos hoy en día, donde, donde se utiliza de pronto terminológicamente la misma palabra, pero de forma semántica, la connotación y conceptualmente son dos cosas totalmente, perdón, diferentes la una de la otra. Son totalmente diferentes, ¿ok? Entonces, aquí con lo cual se está demostrando, mis amados, que el pensamiento de Tertuliano, en su enseñanza original, no era demarcar una pluralidad personal o tripersonal, digámoslo así, en el seno de Dios, como lo conocemos hoy en día, de la manera como se entiende siglos después y hasta la fecha de hoy en día, como si fuesen tres centros de autoconciencia distintos los unos de los otros. También me parecería muy importante enseñarles el pensamiento y la percepción que tiene Tertuliano, el filósofo y académico trinitario, o que tiene, perdón, de Tertuliano, el filósofo y académico trinitario. No sé si han escuchado ustedes a William Lane Craig. Él es un trinitario y en su libro Fundamentos filosóficos para una cosmovisión cristiana dice lo siguiente. Tertuliano, dice William Lane Craig, Tertuliano imagina su propia razón como una especie de compañero de diálogo, cuando uno se dedica al pensamiento autorreflexivo. Sin duda, cada uno de nosotros ha llevado un diálogo interno de ese tipo, que no solo requiere conciencia, sino que también autoconciencia. El punto de Tertuliano es que en cierto sentido la palabra es una segunda persona dentro de ti. Entonces, de acuerdo por lo menos a la explicación que da este señor llamado William Lane Craig, en su libro Fundamentos filosóficos para una cosmovisión cristiana, el cual escribió con otro autor trinitario llamado J.P. Moreland, toman el concepto persona no como un ente distinto al ser principal, como una persona con la cual está dialogando que tiene una autoconciencia distinta, sino es como nosotros lo conoceríamos hoy en día como un tipo de soliloquio. Yo creo que todos nosotros tenemos soliloquios a diario. La persona que no los tenga, yo creo que es antes raro, eso sería curioso, sería extraño, porque yo creo que todos los días nosotros hablamos con nosotros mismos de una u otra manera. Eso es la percepción que se alcanza a notar, por lo menos los estudiosos, los académicos, estudiosos, eruditos de patrística, alcanzan a notar en el pensamiento de Tertuliano. O sea, esa es la exposición que él tenía más que todo para exponer su enseñanza de la Trinidad naciente, por lo menos él como la estaba enseñando, mis amados. Entonces, hasta este momento podríamos decir no solo que el trinitarismo original, que no es el que conocemos hoy en día, nace en la iglesia de Occidente, o sea, en la iglesia latina, hablando de Tertuliano, sino que también este tipo de trinitarismo original surge con el prósopon, o sea, el término persona, que significaría más que todo tres formas o aspectos del mismo Dios. Yo sé, no sé si de pronto muchos de ustedes ya habían de pronto abordado un poco este tema, pero yo sé que conceptualmente o de pronto mentalmente empiezan a caer un poco escamas de nuestros ojos, porque nosotros a veces somos muy reacios para abordar un poco el estudio desde una perspectiva un poco más abierta. Yo precisamente llegué a la unicidad, hago un paréntesis aquí, leyendo las escrituras en primera instancia y leyendo literatura teológica, filosófica de los mismos trinitarios. ¿Por qué? Porque empecé a recopilar la información y empecé a comprender que realmente hay muchas cosas que no encajaban, hay muchas cosas que no hacían juego con lo que realmente enseñaba la palabra de Dios, pero hay otras cosas que realmente muchos de nosotros como iglesia unicitaria somos reacios a entender y a aprender por el solo hecho de que, entre comillas, tildamos, ese es un trinitario, ese es un blasfemo, ese es un hereje, y no nos damos cuenta que nos hemos perdido de mucha riqueza académica a través de los siglos, de mucho erudito, que nos han dado una connotación que nos pueden ayudar aún a reforzar nuestro pensamiento monoteísta. Yo creo que tenemos que conocer las dos orillas para poder hacer una apología correcta, no desde el punto de vista sectario, no desde el punto de vista fanático, sino desde un punto de vista literalmente académico y espiritual. Casi siglo y medio más tarde, mis amados, hablando después de Tertuliano, aparece uno de los padres capadocios, no sé si han escuchado un poco de los capadocios, llamado Gregorio de Niza, el cual no está convencido
dice él, del prosopon usado y utilizado por el mismo Tertuliano. Él dice que no lo convence. ¿Por qué? Porque esto tiene cierto matiz, cierto tufito, digámoslo así, monarquiano. Entonces él dice, no, ese prosopon utilizado por Tertuliano no me convence y más bien, dice Gregorio, vamos a cambiarlo, vamos a utilizar un término llamado hupóstasis, del cual nosotros hemos escuchado mucho el término hipóstasis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese prosopon tenía ese tufito monarquiano, por lo cual dice Gregorio y decía este Capadocio que no mostraba a las personas distintas en el seno de Dios como tres centros de autoconciencia distintos. Dice Gregorio de Niza en su discurso sobre la Trinidad, no digo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean tres prosopon. Vea, ya empieza a negar el concepto utilizado por Tertuliano. Él dice, yo no digo eso, sino por el contrario son ¿qué? Tres hipóstasis, porque la hipóstasis es la sustancia individual, mientras que el prosopon es la apariencia o la forma externa. Esto lo dice Gregorio de Niza en su discurso sobre la Trinidad 3.3. Entonces, en estas cortas palabras, por lo menos contextualizándonos un poco dentro de la patrística, dentro de esos primeros 3, 4 siglos de la era cristiana, nos damos cuenta, por lo menos empezamos a aclarar cuál era el pensamiento de Tertuliano, no solamente por sus escritos, y sino también por las críticas que se le pudieron haber levantado. Y este hombre, que es un Gregorio de Niza, que hace parte ya de los fundadores de la Trinidad ortodoxa, la Trinidad que conocemos hoy en día, comienza a criticar, entre comillas, al Padre y la Trinidad, porque era una Trinidad muy distinta a la que se enseñaba hoy en día. Era una Trinidad de formas, digámoslo así, y no una Trinidad tripersonal o de tres personas distintas desde el punto de vista psicológico como lo conocemos hoy en día. Yo creo que tenemos que tener aquí hago un llamado a la atención, una invitación cordial a cada uno de nosotros, y es a que seamos un poco menos renuentes a la hora de analizar, de recibir o de percibir los términos. A veces nosotros nos sesgamos y cerramos la puerta al conocimiento simplemente por el uso de términos o cuando se nos aborda con un término como Trinidad, como sustancia, como persona, como esencia, y empezamos a utilizar, a escuchar algún sustento teológico de algunos de estos términos y inmediatamente cerramos las puertas y decimos simplemente de forma llana, eso es herejía, eso es blasfemia, cuando de pronto no alcanzamos a comprender que cada uno de estos términos han tenido un desarrollo filosófico, teológico, pero que también pueden tener cierto afianzamiento bíblico. Entonces, aquí me parece interesante es porque reemplaza a Gregorio, intenta reemplazar el prosopon de formas de Tertuliano por hipóstasis. Lo que me parece interesante es porque la palabra hupóstasis traduce para nosotros o es conocido por nosotros como sustancia, como esencia. Entonces, si nosotros decimos o nos basamos en lo que dice Gregorio de Niza, que es que no son tres prosopon, sino tres hipóstasis, estaríamos diciendo, estaríamos saltando de la sartén al fuego, digámoslo así, y estaríamos reemplazando las formas de Tertuliano, o estarían ellos, mejor dicho, reemplazando las formas de Tertuliano por tres sustancias individuales en Dios. O sea que tendríamos ya, o ellos tendrían dentro de su doctrina, a un Dios que es sustancial, compuesto de forma simultánea por otras tres sustancias individuales. O sea, una sustancia contiene otras tres. Eso no solamente es incoherente, sino que eso también podría ser indescriptible. Por eso digo que saltaron de la sartén al fuego. Pretendiendo hacer bonito, hacen feo, digámoslo así. ¿Ok? ¿Esto quién lo dijo? Gregorio de Niza. Ahora, escuchemos por un momento las palabras también. Estoy haciendo un sondeo para que conozcamos un poco el trasfondo, el contexto. Y vamos a escuchar por un momento también las palabras del teólogo trinitario Luis Berkhoff, en cuanto a la mutación que tuvo el término persona a través de los siglos. Este teólogo es muy reconocido, es de mucho respeto dentro del ámbito y de la academia trinitaria. Hasta aquí quiero hacer como otro paréntesis y decir, Ochoa, ¿por qué citas tanto erudito trinitario? Porque es que ellos mismos nos dan la respuesta a lo que ellos mismos no han podido responder. O sea, esto es algo interesante y es porque yo fundamenté, como les dije hace un momento, mi monarquianismo, mi fe del Dios único, simplemente con la Biblia y con literatura trinitaria. Yo he leído exponentes unicitarios, pero les voy a ser muy sincero, muy poco, muy poco. La unicidad, el monarquianismo que he aprendido para la gloria del Señor ha sido muy dado, como decía mi hermano ahorita, a través de las escrituras y la verdad no ha sido muy permeado por organizaciones, por denominaciones y por el contrario yo creo que tratamos de ser fieles a lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí estoy haciendo un sondeo histórico porque es muy importante conocer un poco el contexto cultural histórico
para poder saber cuál ha sido el desarrollo como tal de esto en la historia. Luis Berkov, muy reconocido dentro de la academia, de hecho cuando estuve yo en el Instituto Bíblico, en el Seminario Bíblico de Colombia, su teología sistemática era de mucho respeto y muy utilizada allí para la enseñanza a los estudiantes. Y dice Luis Berkov en su página 102 de su teología sistemática: para denotar estas distinciones en la deidad, los escritores griegos acostumbraban emplear el término hipóstasis. Mire, ya empezamos a hablar con el término de Gregorio de Niza. En tanto que los autores latinos usaban el vocablo persona. Ustedes saben muy bien, los que conocen un poco el desarrollo de la iglesia y cómo se contextualizó todo este asunto doctrinal dentro de la iglesia, que la iglesia estuvo fraccionada y dividida en la iglesia griega y la iglesia latina. La iglesia griega tenía un pensamiento más basado en lo que es el origenismo. Recuerden que el origenismo se basa en origenismo moderado, origenismo radical. El origenismo radical es lo que conoceríamos hoy en día como el arrianismo, más conocidos como los testigos de Jehová. Y también está el origenismo moderado, del cual surge el trinitarismo. En otras palabras, el origenismo moderado, o sea, los testigos de Jehová o los arrianos, tienen como misma cuna el trinitarismo. Son hermanos de cuna. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Orígenes de Alejandría fue el que empezó a dar esta enseñanza y esta cátedra en todo lo que es la iglesia de Oriente. Perdón, sí, sí, de Oriente, especialmente naciendo en Alejandría. Entonces, allí se empezó a utilizar el término hipóstasis para tratar de darle más fuerza a la enseñanza tripersonal, a la enseñanza pluripersonal de Dios. Mientras que los latinos seguían utilizando o utilizaron el término persona, el cual a veces hoy en día podríamos malinterpretar, pero más basado desde la posición de la forma en Dios o de las formas en Dios. Algunas veces utilizaban la palabra substantia, que es muy diferente, ¿cierto? Muy diferente a sustancia que conocemos, debido a que la primera se prestaba para errores. Entonces a veces la reemplazaban, dice Berkov, por la palabra substantia. Y la segunda era ambigua. ¿Cuál es la primera? Persona. Entonces dicen, vamos, no utilicemos tanto la palabra persona porque se presenta para errores, ya puede ser una persona psicológica o puede ser una persona de formas, o substancia, dice que también era ambigua. ¿Por qué era ambigua? Porque la palabra sustancia podría representar la sustancia primera o la sustancia segunda. Yo no sé si ustedes, yo sé que yo hablo de muchas cosas que de pronto pueden ser un poco de mucha temática en filosofía, pero el concepto trinitario tiene gran raíz y gran parte y origen en la filosofía aristotélica. Aristóteles habla de lo que es la sustancia primera y la sustancia segunda, ¿cierto? La sustancia primera es, por decir algo, todo lo que es el ser en su integridad. O sea, aquí tengo en pantalla a Jairo, tengo a Carlos, veo otras personas. Ellos podrían catalogarse como la sustancia primera, o sea, él es uno, único, irrepetible. Pero hay una sustancia segunda que podríamos catalogar como la universalidad de la sustancia primera. En otras palabras, Carlos y Jairo son diferentes, pero Carlos y Jairo son seres humanos, por ende pertenecen a esa misma sustancia de la humanidad. Entonces, esto es un pensamiento aristotélico del cual obviamente se basa y se argumenta el trinitarismo para poder sustentar sus tesis. Eso es lo que más o menos tratan de decir acá. La variedad de los términos usados indica el hecho de que siempre se sintió que eran inadecuados, o sea, siempre. Y permítame decirle que aquí yo resalto en rojo cuando dice Luis Berco, siempre se sintió que eran inadecuados, pero yo quiero, entre comillas y con mucha humildad, corregir a mi estimado Luis Berco. Y no es que se haya sentido siempre inadecuados, sino que hasta la fecha se siguen sintiendo como inadecuados. Hasta la fecha, el término persona no es adecuado solamente, sino que aparte, o sea, como lo utiliza de pronto el trinitarismo y el pluralismo, sino que aparte de eso, queda en deuda para sus mismos feligreses, para sus mismos seguidores. Hoy en día la mayoría de teólogos trinitarios, por no decir absolutamente todos, sean eruditos, teólogos, padres apostólicos, trinitarios, como los quieran llamar, ninguno de ellos está satisfecho con tal término al punto de que siguen diciendo que todo esto se desenvuelve y se desarrolla simplemente en algo que ellos llaman misterio. O sea, no pueden pasar más de este concepto de misterio porque no tienen forma de cómo explicarlo. Cuando uno escucha a Alfonso Ropero, que ahorita lo vamos a leer un poquito, cuando uno escucha a Agustín de Hipona, ellos dicen, y ellos están de acuerdo, aún siendo trinitarios, que el término está en deuda, que el término es mal usado, que el término es muy poco para lo que realmente es Dios. Y más aunque lo sigan reconociendo que es poco, aunque sigan diciendo que es muy inadecuado, lo siguen usando, porque no tienen más. No tienen más. Entonces, se admite
Dice Berco, se admite comúnmente, mire que él lo va a reconocer, que la palabra persona es tan solo expresión imperfecta de la idea. ¿Quién lo está diciendo? ¿Un unicitario? No, lo está diciendo un teólogo de reconocido nombre llamado Luis Berkhoff Trinitario. Dice, el hombre, el término persona es imperfecto para la idea de lo que es Dios. Ellos mismos lo están reconociendo. Entonces, aquí es bueno que vamos teniendo un sondeo de este desarrollo y de esta misma palabra. Sigamos aquí leyendo un poquito más abajo lo que dice Berkhoff en su página 102. En el lenguaje diario, persona denota un individuo racional y moral, o sea, en lo que nosotros conocemos como persona. Es un individuo racional y moral, separado, que posee conciencia de sí mismo y es consciente de su identidad en medio de todos los cambios. La experiencia enseña que donde hay una persona también hay una esencia individual y distinta. Nosotros aquí, obviamente contextualmente, y lo que se nos ha educado desde el punto de vista antropológico y filosófico, pues cada uno de nosotros somos personas con estas características, porque así se nos enseñó. Cada persona es un individuo distinto y separado, en quien la naturaleza humana está individualizada. Oiga, pero en Dios, dice él, en Dios no hay tres individuos, uno junto al otro. Lo está diciendo Luis Berkhoff. En Dios no hay tres individuos, uno junto al otro, y separados uno del otro, sino solamente distinciones personales de uno mismo. ¿De en qué? De un solo individuo. Dentro de la esencia divina, que es una, dentro de la esencia divina, que es una, no solo genérica, sino también numéricamente. La escuchamos allá a Berkhoff y nos queda claro. Yo miro por aquí, que no se me cierre la pantalla, que se me está como cerrando. Ok, entonces, excúsenme acá, que es que se me abrió una ventanita aquí que no iba. Esta ventanita. Ok, ya. Entonces, miremos también qué tiene que decir otro escritor, ya más que como traductor y enfocado en lo que es la parte de la patrística. No sé si han escuchado un poco a Alfonso Ropero en su libro de Agustín de Hipona, en las siguientes diapositivas. Dice, un pensamiento griego no había logrado elevarse al concepto de persona. Para hacerlo era necesario dar un paso decisivo que suponía volver ¿a dónde? A Aristóteles, como se los dije a ustedes. La única forma era tenían que volver a Aristóteles. Por encima de la autoridad de Platón. Sabemos que uno de los iniciadores de todo esto fue el pensamiento platónico, pero más para adecuarse a tal pensamiento se abordó a Aristóteles posteriormente. Desde la perspectiva aportada por el cristianismo y la doctrina central de la encarnación de Dios en Cristo. El pensamiento reflexivo teológico sobre el carácter y naturaleza de las personas divinas proporcionó al pensamiento occidental una filosofía de la persona humana, de la que todavía somos deudores. Mire lo que está diciendo Alfonso Ropero, muy parecido a lo que decía Berkhoff. Todavía ese pensamiento que nosotros tenemos y la forma en que expresamos ese pensamiento nos hace deudores a las mismas personas. Somos deudores. Ellos mismos lo están reconociendo por la terminología que utilizan. Dice, los griegos no tenían ninguna palabra para persona. Lo dice Alfonso Ropero. Tal como no tenían ninguna palabra para literatura. Tremendo. Dice, cuando la iglesia cristiana tuvo que buscar términos que describieran correctamente la diversidad de personas en la naturaleza divina, se vieron impedidos por la carencia de esto en el idioma griego. El único término accesible era prosopon, el que vimos ahorita, que significa literalmente una máscara para ocultar la personalidad, lo cual no era nada apropiado para señalar la persona divina. ¿Y esto quién lo está diciendo? Obviamente Alfonso Ropero, que es un trinitario. Recuerde muy bien que estamos bajo unas tesis, unos autores trinitarios, pero que están dando unas realidades interesantes. La otra palabra era ¿qué? Hipóstasis, que llegó Gregorio de Niza, que venía a significar todo lo que subsiste, sonaba demasiado impersonal. La historia del dogma de la Trinidad, mire lo que dice él, la historia del dogma de la Trinidad está plagada de dificultades precisamente por lo inapropiado del lenguaje griego. ¿Quién lo dice? Otro estudioso, otro académico llamado Alfonso Ropero, no solamente el que traduce esta obra de Agustín de Hipona, sino que también de Ireneo de León y las obras escogidas de los padres apostólicos. Él es muy conocido. Quiero leer lo que dice aquí Alfonso Ropero en la página 252 de este libro de Agustín de Hipona, o lo que dice, mejor dicho, Agustín de Hipona dentro de su libro, dice.
Agustín de Hipona dice, así también Cristo, compuesto del verbo y el hombre, es una sola persona. Mira lo que está diciendo. Cristo es una sola persona, compuesta del verbo y del hombre. Ok, entonces, según las palabras de Hipona, podríamos hacer una serie de preguntas, como cuál. ¿El verbo es persona? ¿El hombre es persona? La persona de Cristo es persona, por eso, por eso hay una unión entre el verbo y el hombre. Si el verbo era persona, antes de encarnar, ¿qué papel desempeñó la humanidad? Permítame decirles, mis amados, que aquí hay un dilema y no voy a entrarme en este tema porque yo sé que nos quedaríamos también, pero hemos escuchado mucho el prejuicio de parte del trinitarismo hacia el unicitarismo o viceversa, cuando se dice que uno al otro toma, ay, no es que están tomando a Cristo como si fuese un estuche. Es que Jesucristo es un estuche. Entonces, la pregunta es, si el verbo se hizo hombre, ¿ese hombre era persona tomado por otra persona o simplemente era un cuerpo que lo tomó el verbo? El unicitario podría pensar algo similar, pero el trinitario también, ¿qué estaría pensando? ¿No sería que una segunda persona de la Trinidad, como lo dicen ellos, estuvo tomando un cuerpo para poderse manifestar al mundo esa segunda persona de la Trinidad? Por ende, ¿no sería también ese cuerpo como un tipo de estuche, entre comillas? A manera de pregunta, si el verbo era persona antes de encarnar, ¿qué papel desempeñó esa humanidad? Que eso es lo que venimos preguntando. ¿O es la unión de dos personas? Que yo ya tendría un parecido más como a un tipo de nestorianismo para los que hemos conocido un poco más el asunto. Aquí me parece interesante porque este señor que se llama Justo L. González, que Dios mediante creo que pronto lo tendré en mi canal como un invitado, ya está muy anciano, ya tiene casi 90 años. En mi canal de YouTube llamado Evangelio Veraz hemos tenido la oportunidad de invitar a muchos eruditos y ellos, para la gloria de Dios, nos han acompañado y tenemos sus posiciones y compartimos con ellas. Vamos a ver si Dios nos da la oportunidad de tener a este señor Justo L. González, el escritor de Historia del Cristianismo. Y él escribe en la página 98. Tertuliano es un personaje único en la historia de la Iglesia. Ardiente defensor de la ortodoxia frente a toda clase de herejías, terminó por unirse a uno de los movimientos que el resto de la Iglesia consideraba herético, y aún después de hereje, siguió produciendo obras y fórmulas teológicas que serían de gran importancia en el curso futuro de la Iglesia. Yo en lo personal, este comentario lo quise poner más que todo porque vemos que hay una serie de incongruencias, no solamente desde el punto de vista doctrinal dentro de la misma Trinidad, sino que aún sus mismos expositores demuestran cómo los orígenes del mismo pensamiento pueden tener una cuna que puede surgir más desde el mismo paganismo o aún desde el mismo pensamiento filosófico griego, en todo el sentido de la palabra. Recuerde muy bien que Tertuliano escribe su obra Adversus Praxian, que es donde empieza a definir más claramente la doctrina de la Trinidad. La escribe más o menos en el 212 cuando ya era montanista, era catalogado como un hereje. En otras palabras, siendo concretos, la Trinidad nace en cuna pagana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era catalogado el montanismo por toda la iglesia de entonces como una herejía, ¿cierto? Entonces, él escribe esta obra siendo montanista, ¿cierto? Eso lo quería como tener claro ahí. Y a raíz de ese montanismo, y a partir de ese montanismo es que empieza a escribir muchas obras más con pensamientos muy extraños, muy extraños. Entonces, eh, hasta este momento es solo un corto resumen del constructo teológico, histórico, pluralista del término persona, hasta nuestros días. Y cómo este término no termina hasta nuestros mismos días de mutar. Hasta la fecha vemos que hoy en día una persona dice algo de ese mismo término, otro dice otro, y a la hora de la verdad, cuando van a dar razón de lo que ellos creen con este término, se quedan cortos, porque no lo ha podido hacer ninguno de los eruditos, no lo ha podido hacer ni siquiera ninguno de estos de las patrísticas, no lo ha podido hacer, y yo creo que no lo va a hacer absolutamente nadie a la hora de traer claridad con el uso del mismo término persona. Por lo cual, mis amados, Dios es inmutable y ese Dios inmutable se les convertiría a ellos en un Dios mutable. ¿Por qué? Porque cambia continuamente a la par del cambio y el uso de los términos que ellos mismos están modificando. Ahora me gustaría enseñarles, abordarles, mi estimado, por ahí no sé si alguien me dice, mi estimado Jairo, cuánto tiempo tenemos para tratar de aquí de aligerar. Qué pena con ustedes. No sé si alguien me puede dar ahí una lucecita con el tiempo.
para saber de pronto aquí cuánto podemos disponer el tiempo, mis amados. Sí, maestro, usualmente nosotros estamos terminando como algunos hermanos están fuera, somos Ajá. de diferentes países Sí, 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 por el horario. sí. En este momento son las 9:18. Aspiramos terminar máximo a 9:30, 9:45. Y recuerda que tenemos Ok, sesión de ok, preguntas también. ok, claro que sí. Entonces vamos a plantear aquí, vamos a resumir rápidamente, simplemente haciendo uso de dos textos bíblicos, ya saltando desde el contexto filosófico, el contexto que se da en la historia, el contexto bíblico, patrístico, y vamos a saltar al término usado de persona en la Biblia, con dos textos bíblicos muy rápido, para que lo abordemos un poco. El término bíblico prosopon, cierto, que hallamos en las escrituras reiterativamente. Vamos a mirarlo aquí, por lo menos en 2 Corintios capítulo 4 versículo 6 dice, porque el Dios que dijo resplandezca la luz en las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de la gloria de Dios, en donde en la faz, dice así si no me equivoco, sobre la faz de la gloria de Dios, en la faz del Mesías, en la faz del Mesías. Mire que ahí aparece la palabra faz, en la faz del Mesías. Porque el Dios dijo resplandezca la luz en las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Mesías. La palabra faz utilizada en 2 Corintios es precisamente la palabra prosopon. Cuando ustedes aquí, eso que está en amarillito en la interlineal en griego abajo, esa palabra prosopon, abajo ustedes pueden ver que dice rostro. Si ustedes entran al numeral, dice que es rostro o también puede ser persona. Entonces, ¿cómo diría la traducción de literalmente? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro del Mesías o en la persona del Mesías. En otras palabras, Dios resplandece directamente es en el rostro de Cristo. Dios, o Cristo, mejor dicho, Cristo es el mismo rostro, Cristo es la persona del Mesías. Perdón, de Dios. Cristo es la persona o el rostro de Dios. Miren, aquí dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 y 4. Y me mostró un río de agua de vida resplandeciente, como el cristal que fluye del trono de Dios y del Cordero. Mire lo que dice. ¿Qué dice ahí? Trono de Dios, un solo trono de Dios y del Cordero. Este es un versículo utilizado mucho por los pluralistas para tratar de mostrar, no es que haya dos, mire que hay dos personas. Una persona es Dios y la otra persona es el Cordero. No, uno no puede excluir a la otra, no. Se está hablando de un solo trono. En medio de su calle, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando su fruto según cada mes, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, mire, sino que el trono, repite nuevamente, el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Yo quiero que noten algo muy importante acá lo que está el texto. Miren, aquí dice, y sus siervos, mire, le servirán. Vamos a ponerle aquí un colorcito rojo. Mire, sus siervos le servirán. ¿Por qué están hablando de Dios y del Cordero y dicen le, hablando en singular, segunda persona? Le servirán, porque no dice les servirán. Nótense cómo está ahí el escritor de Apocalipsis, no está diferenciando entre Dios y el Cordero, o si está haciendo una distinción, es para simplemente marcar esa distinción de la humanidad, pero jamás una distinción personal. No una distinción personal, sino una distinción de la humanidad como el Hijo de Dios. Pero mire si lo que sigue diciendo el versículo 4. Y verán, mire, su rostro. ¿Por qué dice su rostro y no dice sus rostros? Hablando de Dios y del Cordero. Y su nombre. Vuelve y utiliza un singular. Su nombre. En sus frentes estará o estará en sus frentes. Entonces vemos que se utiliza un singular en segunda persona para referirse a Dios y al Cordero, diciendo, le servirán. ¿A quién? A ese Dios y Cordero. A ese Dios le verán su rostro y a ese Dios y su Cordero le conocerán su nombre. No dice sus nombres, sino su nombre. Aquí hay algo muy interesante y es que la palabra de Dios, utilizando el mismo concepto de lo que la palabra traduce rostro, persona, en otras palabras, el texto es muy claro al demostrarnos que el rostro de Dios es Jesucristo. La persona de Dios es Jesucristo. O sea que en Dios sí hay persona. Efectivamente, tendría muchos versículos, pero por temas de tiempo no lo podemos tocar. Pero como vimos en el anterior, en este, ¿hay persona en Dios? Sí. Hay una palabra persona y hay un prosopon en Dios. Hay un rostro en Dios. Por eso en Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le ha visto jamás, dice.
El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, lo ha revelado. En otras palabras, ¿tú quieres ver a Dios Padre Todopoderoso? Mira el rostro de Cristo. ¿Tú quieres ver al único Dios verdadero? Mira al prósopon que es Jesucristo, porque Él es su rostro, porque Él es su persona. Entonces, aquí termino por lo menos aquí esta muestra de lo que les quería traer y a grosso modo les quise mostrar cómo el constructo teológico de la palabra persona, por lo menos para que no seamos tan reacios a simplemente rechazar el término persona, porque el término persona es totalmente bíblico y vemos que en Dios no hay personas de forma psicológica, o como lo dicen los trinitarios, tripersonal, sino que sí hay una persona en Dios. ¿Y cuál es esa persona en Dios? Se llama Jesucristo. ¿Tú quieres ver a Dios Padre? Mira el rostro de Jesucristo. Él es el rostro, Él es la persona de nuestro gran Dios Padre Todopoderoso. Ahí termino mi exposición. Quedamos con este espacito hasta donde nos dé el tiempo de las preguntas y terminamos, mis amados. Excelente exposición, varón, muy profunda. Toda esta enseñanza va a quedar grabada y ustedes van a tener oportunidad de investigar básicamente sobre lo que se trata. ¿Qué tal si nos habla un poquito acerca de su ministerio Evangelio Veraz mientras los hermanos se alistan para hacer sus preguntas? Sí, algo en especial, mi estimado, simplemente a grosso modo. No, pues para que los hermanos puedan conocer Ok, In- lo. información, mi pastor, ¿dónde lo, ok, información de su canal y todo, para ok, poder. bueno, ok, mi estimado. Bueno, mi canal se llama Evangelio Veraz con Carlos Ochoa. Es un canal de YouTube. Es un canal que yo lo utilicé prácticamente casi por 2, 3 años para tatuar, porque yo fui tatuador. Dios me permitió dejar de enseñar a tatuar para empezar a enseñar temas bíblicos ya prácticamente hace ya casi 3 años y medio. Aquí damos mucha enseñanza desde el punto de vista cristológico, el énfasis es la cristología, pero también tratamos muchos temas sobre el catolicismo, sobre soteriología, que es la salvación. Hemos hablado también mucho de lo que tiene que ver con escatología bíblica. Y en este espacito es muy abierto. Quiero dejar la claridad, como decía mi estimado hermano Jairo, no soy denominacional. Empecé a asistir a una iglesia, a la iglesia IPUC, que es la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Empecé a asistir hace prácticamente 3 meses atrás, pero mi corte no es organizacional, ni mucho menos, aunque comulgo con muchas posiciones, obviamente, de la organización, ¿cierto? Creo muchas cosas de la organización. Les puedo ser muy sincero, no comulgo con todo. Hay posiciones teológicas que he permitido que Dios haya cambiado en mí, que voy a seguir permitiendo que Él siga formando en mí, para así poder seguir transmitiendo con sinceridad y con honestidad lo que yo creo. No sé si alguien más tiene alguna otra dudita o inquietud referente a esto. Maestro, Ajá. como para regresar aquí a la excelente exposición que usted nos hace. Básicamente la reserva que muchos hermanos de unicitarios tienen para el uso del término persona está basado en la afirmación que da Jesús en Juan capítulo 4 versículo 24 cuando él da la definición de lo que es Dios. Entonces Dios dice, el Señor Jesucristo dice que Dios es espíritu. Entonces quienes tienen reservas en utilizar el término persona para Dios, toman como referencia ese versículo que Jesús nunca dijo Dios es persona, sino que dice que Dios es espíritu. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta está relacionada con la posición cuando el argumento trinitario dice tres personas distintas, un solo Dios verdadero. La idea que ellos presentan es que es una sola esencia, pero tres sustancias. Entonces, no sé si puede comentarnos sobre esos dos puntos. Ok, claro que sí, mi estimado. Bueno, Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu, pero esto no niega, obviamente, la persona de Dios. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, hay un término hebreo que es la palabra panín. La palabra panín es el correspondiente o es el analógico del término prosopon, que es persona en el Nuevo Testamento. Cuando se habla de panín en el Antiguo Testamento era cuando Dios tenía ese tipo de manifestaciones a través de varias formas: la nube, la columna de fuego, el ángel de Jehová. ¿Cierto? Cuando Dios tenía un tipo de manifestación de muchas formas y de muchas maneras, en el hebreo se llama panín, y la palabra panín significa persona. En otras palabras, Dios
se manifestó en persona en el Antiguo Testamento. Pero esa manifestación en persona se le llamó, perdón, esa manifestación en persona de Dios se le llamó persona, o sea, panín, ¿cierto? Se le llamó panín. Ese es como de quien dice la parte que el hombre puede ver de Dios. La Biblia dice muy claro que no hay hombre que pueda ver a Dios y viva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios en esencia, el que habita en luz inaccesible, no puede ser visto por ninguno de los hombres. Entonces Dios se ingenió, entre comillas utilizo ese término ingeniar, el concepto, se ingenió la forma de prosopon y de panim para poder interactuar con los hombres. Por eso la persona de Dios es la forma a través de la cual Dios ha interactuado siempre con los hombres, o sea, las formas de él manifestarse, panim. Ya para el Nuevo Testamento aparece la palabra persona, que es el correspondiente a panim, o sea, prosopon, y se hace perfecto es en la persona de Jesucristo. Se hace perfecto en la persona de Jesucristo. Entonces, aunque Dios es espíritu, Dios tiene un rostro y el rostro que él escogió para sí mismo es el Hijo de Dios. En otras palabras, Dios tiene un rostro y es la propia persona de él es Jesucristo. Tú quieres ver a Dios Padre, tienes que mirar a Jesucristo. Jesucristo lo dijo muy claro cuando estaba hablando con Felipe y los apóstoles, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No porque haya visto el Espíritu del Padre, sino porque ha visto el Padre, el rostro, perdón, que el Padre en su propia voluntad y soberanía escogió para sí mismo, el cual es Jesucristo. Para la segunda pregunta, mi estimado, no es tanto que haya una sustancia o tres sustancias en otra sustancia, porque ese era un concepto que de pronto empezaron a tildar los capadocios, pero que después más adelante fueron modificando, que es que dice que son tres personas o tres hipóstasis dentro de una sustancia. Esto es algo complejo, no solamente complejo por lo difícil de explicar, sino porque es imposible de explicar. La palabra hipóstasis por sí solo traduce sustancia. Una sustancia no puede ser distinta entre sí. O sea, si vamos a utilizar y a ver a Dios como una hipóstasis, porque así la catalogan por decir algo los trinitarios, dicen que Dios es una sustancia, una hipóstasis, pero que dentro de esa sustancia hay otras tres sustancias distintas e individuales, sería una contradicción, porque tendríamos entonces tres dioses distintos dentro de un Dios que los compone a los tres. O sea, una sustancia conteniendo otras tres que son distintas. O sea, eso no tiene lógica, eso no tiene... ¿Por qué se está generando este conflicto y siempre se ha generado este conflicto y por qué siempre se generará este conflicto? Precisamente porque no tienen palabras, no tienen términos adecuados para poder describir a Dios. Ahorita les leí, yo creo que una buena listica de 4 o 5 personas donde ellos mismos reconocían, siendo trinitarios, que no tienen la terminología adecuada para poder describir a Dios. Entonces por eso han entrado en este tropiezo, el cual seguirán tropezando hasta lo último. ¿Ok? Claro, por supuesto, porque para cobijarse en la falta de explicaciones, entonces llegan a la conclusión de que esto es un misterio. Y un misterio es algo que no se puede explicar, básicamente. Así, Por eso se habla en el ámbito trinitario el misterio de la Santísima Trinidad. Llegan a un punto en el que no se tiene una explicación. así es. Por el De hecho, mi contrario, estimado, por el qué pena. contrario, pues nosotros conocemos lo que dice la Biblia y es el misterio de la piedad, que es un misterio revelado en Dios. Así es, así es. Así es, mi estimado, tienes toda la razón. Ya ellos se basan más que todo, si no estoy mal, en el numeral 234 del Catecismo de la Iglesia Católica, porque esto es un numeral católico donde se dice que la Santísima Trinidad es un misterio. Nosotros tenemos que tener claros que el trinitarismo tiene una herencia muy fuerte de todo lo que es el catolicismo romano. Y entonces el catolicismo romano, obviamente, dentro de sus cláusulas, más que todo catequéticas o dentro del catequesis, tiene un montón de numerales de los cuales ellos mismos se adhieren como dogmas de fe. Varón, yo creo que ya estamos casi cerrando. No sé si usted tiene algunas conclusiones finales, quizás parte de su testimonio personal, como esos puntos doctrinales que eran inexplicables, usted siendo maestro trinitario, esos puntos que eran inexplicables ahora para usted son tan fáciles de explicar a través del misterio de la piedad. Yo creo que si pudiera hablarnos un poquito de eso y darnos una reflexión final para despedirnos. Ok, gracias, mi estimado. Bueno, no digamos tanto que sean como, o sea, se me ha hecho fácil muchas cosas. Hasta el momento, obviamente, tengo que confesar que todavía me faltan muchas y muchísimas cosas por aclarar. Entre más estudiamos, yo creo que a veces nos surgen más dudas. Y yo creo que Dios ha hecho grandes cosas de pronto en mi conocimiento, pero
eso genera una responsabilidad muy grande y es aprender más, estudiar más, orar más, pedirle mucho acompañamiento al Espíritu Santo. Yo en lo personal creo que gran parte, podríamos llamarlo entre comillas, de éxito en mi relación espiritual con Dios y en mi relación con las Escrituras, ha sido en tener una mente abierta con la palabra de Dios. Ha sido en que todo lo que yo permití o Dios me permitió aprender dentro del mundo trinitario, dentro del trinitarismo, no fue para derrocharlo ni mucho menos, sino por el contrario para tomar como experiencia y poder tener un panorama más amplio. Una de las cosas que de pronto tenido la oportunidad de percibir con algunos hermanos unicitarios y también dentro del mundo trinitario cuando yo lo era, es que hay muchas personas que de pronto están un poco encriptadas en lo que ya se les ha enseñado y no quieren aprender más allá. Yo invito y mi invitación más clara es, lean sin miedo, o sea, no les dé miedo leer, o sea, lean. Lean teología trinitaria, lean teología unicitaria, estudien, escudriñen, no tengan temor en hacerlo, o sea, porque allí es donde vamos a empezar a conocer cuál ha sido el movimiento a través de la historia, a través de la teología, y podemos empezar a tener argumentos suficientes para poder refutar tesis. Entonces, yo una de las cosas que tengo claras es que terminológicamente hay muchas cosas que podemos anclar de forma directa con el trinitarismo, con los trinitarios, las cuales de pronto ya de forma se nos ha estigmatizado como quien dice no las aborde, no las hables, y yo creo que ahí empezamos mal, ahí empezamos a cerrar nuestro conocimiento y darnos cuenta de que realmente lo que necesitamos ahora es tener una mente más abierta. Ojo, no estoy con esto queriendo decir que abriguemos doctrinas que no son, ni mucho menos, pero tampoco que nos cerremos la oportunidad para poder aprender mucho más de las cosas que para nosotros pueden ser renuentes. Entonces mi invitación es, tengan la mente más abierta, recuerden muy bien, como decía el apóstol Pablo, cuando llegó, me parece, si no es en Hechos de los Apóstoles capítulo 17, sí, 17 yo creo que es, cuando llega a Tesalónica, dice que eran de mente mucho más abierta, los de Berea eran de mente mucho más abierta que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque asimilaban todo lo que el apóstol les enseñaba, pero lo escudriñaban y podían desechar lo que tenían que desechar, pero tomar lo que, lo que tenían que tomar. Entonces, usted tiene que estar dispuesto a escuchar, aprender y poderse dejar instruir por lo que Dios le quiera enseñar, mis estimados. Ese es mi consejo. Lean bastante, no sean renuentes a hacerlo y adhiéranse más a la palabra de Dios, mucho más que cualquier otro dogma humano, mis estimados. Amén, pues muchas gracias, maestro. Mis respetos para usted, lo admiro y pues vamos a seguir en contacto. Muchas gracias por su participación con nosotros e invitamos a los hermanos para que puedan seguir su canal y aprenden mucho de la palabra del Señor. Nuestro pastor Carlos Rodríguez, excelente director de misiones internacionales del Ministerio Rema. Yo creo que nos despedimos en oración, pastor. Amén, pastor. No, obstante, gracias, pastor Carlos, por la tremenda exposición. La verdad que cuando ya la mente de uno está abierta a agarrar el conocimiento necesario, me encanta, pastor, poder verlo desde cómo lo explica usted, ¿verdad? De dónde viene la Trinidad. Creo que ha ido cambiando y eso es algo que ellos deben darse cuenta, igual que nosotros, como la veían antes y como ven ahora a la Trinidad. Yo he tenido la oportunidad de estar predicando en iglesias trinitarias y cuando me han invitado, ¿verdad? Yo no tengo problema con ir y predicarles de igual manera, pero si nota uno esos detalles, ¿verdad? Cuando ellos oran, que oran siempre diciendo queremos la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo, básicamente como queriendo decir que son tres diferentes bendiciones dividiéndolas a Dios en persona, ¿verdad? Diferentes y distintas. Creo que este trinitarismo que conocemos hoy día, de acuerdo a lo que usted nos está enseñando, es muy diferente al inicio, pues se puede decir, ¿verdad? En el inicio, según la imagen que usted nos transmitió, era un Dios, pero con diferentes máscaras. Pero hoy día pudiéramos separar personas en sí, ¿verdad? De Dios, que es lo que creo que ha ido cambiando. Pero excelente, maestro, tremenda exposición, ¿verdad? Que ha sido de mucha bendición a mi vida. Yo creo que cada pastor, cada miembro tiene una historia diferente. Yo en lo personal desde que llegué a la iglesia, llegué aquí, a la unicidad. Por eso todo lo que tiene que ver con Dios lo veo desde el punto de vista unicitario. Pero no obstante, también es bueno conocer, ¿verdad? ¿Por qué es que otros lo ven de otra manera? Y cuando la verdad no hay problema de ello. Yo creo que sí tenemos que tener mucho cuidado, obviamente, ¿verdad? Escudriñarlo todo, retener lo bueno. Pero cuando estamos en la verdad, ¿verdad? Lo demás, podemos ayudar, de hecho, yo diría, a las demás personas, a los demás hermanos, ¿por qué no lo pueden ver ellos de la forma que nosotros lo vemos?
y Dios desde el principio de los tiempos se representa, se da a conocer como Dios uno y único, pues. ¿Verdad? Pero gracias, hermano Carlos, y lo vamos a estar siguiendo en su página de YouTube para que podamos dar más información también. Así es que mis hermanos también, ¿verdad? Esta es nuestra última clase. Vamos a estar dando más información de nuestras próximas clases. Oramos para ser despedidos, hermanos, si no hay más. Padre celestial, maravilloso Dios, gracias, mi Señor eterno, por su palabra, por el conocimiento que usted nos da, Señor, a través de esta plataforma. Gracias por nuestro expositor, hermano Carlos. Gracias, Señor Jesús, porque usted ha sido bueno para con él y con cada uno de nosotros. Que esta palabra sea de grande bendición, de grande formación para nuestra creencia. Gracias porque usted es bueno con nosotros. Gracias por cada maestro, cada alumno, cada pastor que está acá conectado, Señor mío. Bendígalo, bendiga cada congregación, cada país. Sabemos que están de diferentes países y todos recibiendo el mismo conocimiento. Gracias, mi Señor eterno, porque usted ha sido bueno con nosotros. Nos ponemos en sus manos, nos despedimos de esta plataforma, mas sin embargo, nunca de su presencia. Gracias, mi Señor. A su nombre sea la gloria. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, ha sido todo por esta noche. Entonces, Dios les bendiga, hermano Carlos. Muchas gracias. Lo vamos a estar siguiendo para seguir agarrando A más ustedes. información. Saludos a todos, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Prendan sus camaritas para despedirse por ahí, hermanos. Dios les bendiga. Pastor Mayer, Dios le Bendiciones. bendiga, obispo. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones, hermanos. Ya les estaremos hablando sobre nuevos cursos. Estamos hablando con las directivas y estamos planeando otras clases. Así que vamos a estarles informando a través del chat de WhatsApp. Bien, así es. Saludos a todos. Lluvia, lluvia de bendiciones. Que mi Bendiciones, Señor Jesús les bendiciones. bendiga. Buenas noches, muchas Bendiciones. bendiciones. Sabemos que ya es un poco tarde. Bendiciones para todos. Los hermanos de Colombia también. Dios les bendiga, pastores. Dios les bendiga.